Llegó agosto y las lluvias no se hicieron esperar. Desde hoy precipita intensamente en toda la zona central del país. Un temporal que viene acompañado de fuertes vientos y posibles deslizamientos en sectores precordilleranos. De hecho, esta mañana se produjeron los primeros cortes de luz y ya algunos semáforos dejaron de funcionar. Un sistema frontal que tendrá su mayor intensidad al mediodía de este jueves y que podría extenderse incluso hasta el próximo domingo, porque esto es noticia. Ya lo decíamos, un sistema frontal que comenzó a registrarse a eso del mediodía en la zona central de nuestro país con precipitaciones que también están cayendo, por ejemplo, en las regiones de Valparaíso, en la región metropolitana. Según los pronósticos de meteorología, las precipitaciones podrían estar presentes durante todos estos días, también durante el fin de semana. Cuando vemos en imágenes lo que ya ocurrió durante esta mañana, cuando producto de los fuertes vientos se cayeron algunos árboles, provocando entonces el destrozo de estos automóviles, afortunadamente sin ocasionar ningún tipo de lesión ni daño en los automovilistas. Decíamos también que las fuertes ráfagas de viento estarán presentes en este sistema frontal que ya tiene una alerta temprana preventiva emitida por la Oficina Nacional de Emergencia desde las regiones de Coquimbo hasta la región del Biobío. Queremos conocer cuáles van a ser los alcances de este sistema frontal, sus intensidades y también sus duraciones. Estamos con Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, con quienes vamos a conversar inmediatamente. ¿Cómo está, Arnaldo? Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Encantado. Comenzó a precipitar a eso del mediodía en la zona central de nuestro país. Estábamos en Valparaíso hoy y ya a eso de las 12:30 estaban cayendo algunos chubascos. Bueno, eso mismo se registró en Santiago. Hubieron algunos chubascos, estaba muy inestable la atmósfera producto de la aproximación del frente y también estuvo acompañado de ráfagas de viento que llegaron hasta 45 kilómetros por hora acá en el centro, digamos, de Santiago. ¿Estas lluvias van a continuar registrándose durante la noche de hoy para tener una mayor intensidad mañana? Justamente, hemos emitido una alarma cuando la precipitación ya empieza a rebasar montos muy significativos. Por procedimiento nosotros emitimos alarma. Y esta alarma estaría abarcando desde Rancagua, Valparaíso y la región metropolitana. Y justamente es producto de la precipitación intensa que esperamos hoy en la madrugada y parte de mañana en la mañana, o sea, hasta el mediodía. Por lo que usted nos dice entonces, Arnaldo, es muy importante conocer cuáles son las medidas que se han ido tomando por parte de la Oficina Nacional de Emergencia. Nos comunicamos con Rodrigo Rojas, director regional de la ONEMI. ¿Cómo está, director? Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Gabriela, gusto saludarte, buenas tardes. Entiendo, Rodrigo, que hace un ratito atrás ustedes estaban en una reunión de coordinación precisamente por la llegada de este sistema frontal y las consecuencias que podría tener en horas de la noche. Eso es efectivo. Nosotros a nivel regional hemos activado el Sistema Regional de Protección Civil desde el día lunes a causa del primer aviso meteorológico de este sistema frontal. Posteriormente comunicamos la alerta meteorológica y el día de ayer ya levantamos una alerta temprana preventiva a nivel regional, la que se elevó a las 14 horas de hoy a alerta amarilla. A modo de trabajo del sistema regional, hoy día trabajaron todos los comités de operaciones de emergencia provinciales. Y a las 6 de la tarde tuvimos una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Regional con la participación del Intendente, Ceremi y todos los integrantes del comité que algún aporte desde su especialidad pueden hacer para superar cualquier emergencia que se pueda producir a partir de este sistema frontal. ¿Cuáles son las principales complicaciones que ustedes estarían monitoreando, Rodrigo, o que esperan, ojalá no se registren, pero que de alguna manera podrían registrarse durante esta noche? La verdad es que complicaciones son varias. Yo no quiero alarmar, pero hay que mirar el evento tal como está pronosticado. Se está hablando de un evento que hasta el día sábado o domingo puede tener sobre 110 milímetros, con una fuerte intensidad el día de mañana. Estamos hablando de que el pic que se puede alcanzar entre las 10 y las 13 horas puede llover 3,5 milímetros por hora. Eso da un total de 10,5 milímetros en 3 horas y en un total de 24 horas de 47 milímetros. La magnitud es importante porque hace muchos años que en la región no se presenta un sistema frontal de estas características, por lo tanto el impacto puede ser importante. No hay que perder de vista también el factor viento. En el sistema frontal anterior
la mayor afectación que tuvimos fue por viento. Hay que recordar que en algún minuto tuvimos más de 90.000 clientes afectados por corte de suministro. Eso es un trabajo que también lo tenemos muy a la vista. En la tarde nos reunimos con el intendente de Santiago, con el Seremi de Energía, con el superintendente de Electricidad y Combustible y las empresas eléctricas para ver cuáles son las mejoras incorporadas a los planes de contingencia, de manera de que si este episodio de viento genera también problemas a la población, la solución sea muchísimo más oportuna y eficiente que lo fue la vez anteriores. Y lo que ocurrió, disculpa Rodrigo, y lo que ocurrió hoy por la mañana en algunos sectores de la comuna de La Florida, entiendo también que en Pudahuel habrían algunas dificultades ya de suministro eléctrico. Sí, efectivamente el día de hoy ya tuvimos problemas. Alcanzamos a tener 17.000 clientes de Filectra sin suministro y 5.000 clientes de CGE. Tal vez el problema más que más se dio a conocer fue el que tuvimos en la comuna de La Florida con 3.500 clientes implicados en un solo evento de corte de suministro. Afortunadamente esas interrupciones ya han sido superadas. Como te digo, los planes de contingencia de las empresas están operando. Solo para darte un ejemplo, empresas como por ejemplo CGE pasa de tener 15 cuadrillas en la normalidad que atienden este tipo de emergencia a tener 60. Y el mismo incremento hace Filectra también. Han mejorado la capacidad de atención de sus call center para el ingreso de solicitudes de emergencia y hay un trabajo comunicacional importante que ellos van a hacer respecto a los clientes que se vean afectados. Por lo tanto, creemos que ese tipo de afectación debiera superarse de mucho mejor manera en este sistema frontal. No hay que perder de vista la precipitación, que va a ser importante. Vamos a partir con una isoterma que desde las 3 hasta las 6 de la mañana se va a incrementar desde los 2.500 hasta los 2.800 metros y eso también podría generar problemas, es de esperar que se activen quebradas en términos de aumento de caudal, de que los cursos naturales de agua como ríos, canales y esteros arrasen muchísimo mayor cantidad de agua. No podemos descartar, y sería una irresponsabilidad descartar de mi parte, la ocurrencia de aludes, aluviones o eventos de este tipo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con todo el sistema es hacer un monitoreo permanente. Estamos en alerta amarilla de manera a reaccionar de la mejor manera posible ante la ocurrencia de una emergencia generada por este sistema. Muy bien, pues Rodrigo, le agradecemos enormemente por darse el tiempo de conversar junto a nosotros de estas medidas que se han tomado ahora hace muy poquito rato para evitar consecuencias negativas de este sistema frontal. Que esté muy bien. Buenas noches. Seguimos conversando también con nuestro meteorólogo para conocer lo que va a ocurrir en los próximos días. Arnaldo, el director regional de la ONEMI hablaba de 3,5 milímetros por hora que podrían caer a partir de esta noche. Estamos hablando de una cantidad importante de agua, ¿no? Claro, hasta las 22 horas en Valparaíso más o menos va a ser una importante cantidad de agua y también en la madrugada. Y eso también se empieza a replicar en Rancagua, la región de O'Higgins y la metropolitana. En que las precipitaciones en 15 horas también tendrían periodos en que sería, digamos, de mucha acumulación en pocas horas. Esa es la principal preocupación, Arnaldo, que en un breve periodo de tiempo caiga una gran cantidad de agua con las consecuencias que puede generar para las distintas ciudades. Por ejemplo, en Valparaíso hay alerta roja. Exactamente. La isoterma cero, que está bastante alta, incluso tal como indicaban, va a ascender alrededor de 300 metros. ¿A qué nos referimos cuando la isoterma cero está bastante alta? Bueno, en esta época del año tiene un cierto nivel, que es el nivel de los 0 grados. De ese nivel hacia arriba las temperaturas son negativas y la acumulación es nieve, sobre todo en sectores montañosos. Bajo ese nivel ya es precipitación líquida. Entonces, el hecho de que ascienda la isoterma cero, ya hay nieve en esas cotas, precipitación líquida derrite la nieve y contribuye a mayor, digamos, cantidad de agua a la que empieza a distribuirse, digamos, por los Arnaldo, sectores. vamos a hacer una pausa comercial, vamos a continuar conversando de este tema, queremos conocer lo que va a ocurrir en los próximos días también en las distintas zonas del país. Hacemos pausa con imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en Cardenal Caro con Independencia, donde claro, el pavimento ya se ve bastante mojado, producto de las precipitaciones que se han dejado caer durante esta tarde. Pausa comercial, comparta junto a nosotros lo que está ocurriendo en su comuna, hashtag Esto es Noticia, también a nuestro Twitter, @esto_es noticia, y volvemos enseguida. Imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora en la intersección de las avenidas Alberto Hurtado, Padre Hurtado y Avenida Kennedy, cuando son las 20:23. Precipita a esta hora en la capital, no con una gran intensidad, pero de todas maneras ya están cayendo las lluvias de este sistema frontal que se podría registrar hasta el día domingo, incluso hasta el día martes. Vamos a estar conversando de eso. Imágenes del centro de Santiago, Cardenal Caro con Independencia.
es lo que ocurre a esta hora. Recuerde escribirnos hashtag Esto es Noticia, también a nuestro Twitter, @esto_es noticia, y comparta junto a nosotros qué está ocurriendo en su ciudad en materia de precipitaciones. Estamos conversando también con nuestro meteorólogo para conocer lo que va a ocurrir en los próximos días. Conversábamos de la isoterma cero y la posibilidad de que caiga lluvia donde generalmente cae nieve. Y esto podría provocar algunos deslizamientos bastante importantes de tierras, de nieve, aludes podríamos tener, Arnaldo. Bueno, el hecho de que se produzca este ascenso de la isoterma cero va a empezar a precipitar en sectores donde hay nieve, y eso contribuye también a la precipitación que cae, más encima, digamos, el derretimiento de la nieve. Entonces eso es el peligro, por eso se están adoptando todas estas medidas. Es el principal peligro, además de la fuerza del viento. Anoche tuvimos un fenómeno bastante especial, había un viento bastante importante. Bueno, anoche se tenía que haber generado una persistencia de un viento este que baja de la cordillera, y eso produce un fenómeno que se llama RACO, denominado RACO aquí en la zona central, y produce un aumento de la temperatura. Por eso estuvo muy agradable en la mañana con ese viento tibio prácticamente. 13 grados a eso de las 7 de la mañana. Exactamente, 13 grados, que es inhabitual. ¿Hasta cuándo vamos a tener lluvia, Arnaldo? Eso es lo que nos preocupa, y cuándo se va a registrar la mayor intensidad. ¿Ahora, en un ratito más? Ya, lo que es Valparaíso ya debería empezar a precipitar intenso. Y se mantiene hasta prácticamente mañana a mediodía con esa intensidad moderada fuerte. Y lo que es Rancagua y región metropolitana, a partir de las 2 de la mañana ya comienza a precipitar hasta el mediodía lo más intenso. ¿Después serían en declinación? Sigue precipitando con menos, digamos, intensidad, pero sigue precipitando igual. ¿Y el día viernes tendríamos ya un poquito más de calma? Bueno, esta onda se desplaza hacia el norte, abarcando incluso hasta Serena, Coquimbo, y día sábado, domingo, hasta la región de Antofagasta. Montos débiles, pero para la zona que es significativo, 2 milímetros, 4 milímetros en Antofagasta es importante. Y por ende, la precipitación tiende a debilitar el día viernes, va a haber precipitación, pero débil. Y nuevamente se activa otro sistema frontal, otra onda, el día sábado, menos intenso que lo que estamos viviendo ahora, pero van a continuar las precipitaciones sábado e incluso domingo. Y usted me decía que incluso el día martes podríamos tener algunas precipitaciones. Claro, es un horizonte bastante lejano, pero esto es una onda muy larga que se interna en el Océano Pacífico, y estas ondas largas generalmente empiezan a generar ondas cortas, y parte de esas ondas cortas siguen pasando hasta el día martes, con poca precipitación, pero va a tener mucha nubosidad y igual precipitaciones débiles. ¿No se equivocaban entonces los meteorólogos cuando decían que el mes de agosto entonces iba a ser el mes donde iban a caer la mayor cantidad de precipitaciones? Bueno, ha sido un año bastante anómalo. ¿Hace cuánto que no teníamos un fenómeno como este? Bueno, la estadística lo indica que el año 87 cayeron aproximadamente 98 milímetros en un día en agosto, y se repite el 2008 con 78 milímetros. Entonces este también es un evento bastante significativo. ¿Que podría superar entonces los 70, 80, 90 milímetros? Podría eventualmente superar, ¿no? De hecho vamos a superar en agosto mensualmente, en la media mensual son alrededor de 50 milímetros en un mes. Agradecemos a quienes nos escriben. María Santibáñez nos dice: comuna de Maipú, ráfagas de viento, escasa lluvia. Marcelo nos comenta: Cartagena en la quinta región, mucha lluvia, viento y baja temperatura. Acá también nos dicen que ojalá las medidas contra las inundaciones funcionen, pero también mirar las lluvias como paliativo de la grave sequía en el país. Y a eso quería ir, Arnaldo. ¿Cómo estamos entonces con las cifras de superávit, de sequía que existían hasta ahora? Bueno, acá en Santiago estamos con un 77% de déficit de precipitación, y vamos a andar en torno a quedar alrededor de un 50%, o sea, no nos acercamos todavía a un año normal. Seguimos bajos. Vamos a seguir bajos. Fíjese que en Petorca, que ahí sí que necesitan la lluvia, nos escribe Marcela y nos dice: llueve intensamente en la provincia de Petorca. Bendita lluvia, les agradecemos a todos ustedes que nos escriben al hashtag Esto es Noticia, o también al Twitter @esto_es noticia. ¿Podría seguir precipitando en lo que queda de este invierno? Porque ya, claro, se termina agosto, pasamos a septiembre, pero parece que las estaciones están un tanto corridas. ¿Esa es la sensación que se tiene? Una sensación. Hay eventos de niño, porque estamos igual con un evento de niño, el fenómeno del niño, que nos había manifestado como corresponde, nos había acoplado, digamos, el mar con la atmósfera, para hablarlo en términos simples. Se está generando eso, y cuando hay niños tardíos, que llamamos, muchas veces se extiende un poco más el invierno, así que no se descarta que precipite hasta septiembre.
Nos interesa también, Arnaldo, lo que ocurre en el paso fronterizo Los Libertadores. Hubo una evacuación de los funcionarios que se encontraban en este lugar, principalmente por el peligro de derrumbes. Vamos a tomar contacto de inmediato con Claudia Arias, jefa de la unidad de pasos fronterizos. En un ratito más vamos a retomar el contacto entonces con ella, a ver si podemos comunicarnos. Sabemos que está complicada la zona en los Andes. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más. Espérenos en su casa. ¿Sabía usted que puede llegar a pagar hasta casi 12 millones de pesos de más por un crédito hipotecario de 1.500 UF a 20 años plazo? Si hasta en los gastos operacionales hay diferencias considerables de hasta 300.000 pesos y todo por no cotizar. El CERNAC analizó a 18 instituciones bancarias y ahora le contamos sobre las mejores opciones. Estamos con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Director, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Muchas gracias por invitarme. Resulta cada vez más difícil lograr encontrar aquella vivienda adecuada que se adecue a mis posibilidades de compra, a mi núcleo familiar, al barrio que quiero elegir, etcétera, etcétera. O sea, y además tenemos que preocuparnos de que no sea tan alto el interés, de que no paguemos de más, etcétera. Efectivamente, este proceso de compra, que es el bien más importante que uno va a comprar como familia durante toda su vida, establece ciertos estándares que son difíciles de solucionar muchas veces para los consumidores en cuanto a la información. Es por eso que estamos haciendo nosotros este trabajo de poder hacer las simulaciones de estas 18 instituciones con un crédito de 1.500 UF a 20 años y también con un ingreso entre 500.000 y 800.000 pesos. Usamos la misma información que está disponible y presentamos las conclusiones tal como indicaba usted. Encontramos diferencias de hasta 12 millones de pesos cuando tenemos tasa variable versus tasa fija. Y dentro de la tasa fija, diferencia hasta 5.600.000 pesos cuando uno mira el costo total del crédito. Y ahí hay un tema muy importante, que es: cuando uno revisa las ofertas de crédito hipotecario, hay dos conceptos fundamentales que los consumidores tenemos que empezar a usar para saber qué comparar. El primero, el costo total del crédito, que es un concepto que debe ser informado en cualquier cotización de crédito hipotecario. Este costo incluye el valor total del departamento, los intereses, todo lo que pago por conceptos de seguro, de gravamen, de incendio, etcétera, ¿no? Efectivamente. Todos los gastos operacionales, los seguros, las comisiones, la tasa de interés. Entonces, no solamente fijarse en la tasa, porque puede ser que un crédito tenga la misma tasa que otro o tenga la tasa más baja, pero al final el costo total del crédito puede ser más alto por los gastos operacionales o por las comisiones. Por lo tanto, costo total del crédito, fijarse. Y segundo lugar, la carga anual equivalente. La carga anual equivalente es un porcentaje que representa... Claro, que representa todos los cobros que asociados al crédito y que mientras más baja asociado a un crédito del mismo monto y el mismo plazo es mejor. Por lo tanto, por ejemplo, una CAE de 5,6% es mejor que una CAE de 7%. Y una CAE de 4% es mejor que la CAE del 5%. Esos dos conceptos nos ayudan ¿a qué? A ir superando algo que como chilenos todavía tenemos muy metidos nosotros, que es el tema de la cultura de la cuota. Esto es, en este caso, la cultura sería la cultura del dividendo. Si me alcanza o no me alcanza para pagar mes a mes. Y eso, si bien es cierto, una información importante, no nos permite visualizar cuándo yo voy a terminar pagando, cuánto voy a terminar pagando y si hay alternativas más convenientes. Y por eso el llamado es a cotizar. Director, tenemos gráficas que dan cuenta de las diferencias entre ciertas instituciones bancarias en cuanto a los créditos hipotecarios y también en cuanto a los gastos operacionales que vienen añadidos a estos créditos. Ahí lo tenemos entonces, el estudio realizado por el CERNAC, diferencias de hasta 12 millones de pesos, como ya le decíamos, en un crédito hipotecario de 1.500 UF a 20 años. Y aquí hicimos una salvedad en los gastos operacionales, que es algo que no nos fijamos prácticamente nunca cuando adquirimos un crédito. Aparecen los tres bancos que cobran el mayor gasto operacional y los tres bancos que cobran el menor gasto operacional. Y como se pueden dar cuenta, y lo nombramos, el Security puede tener un promedio de gasto de 531.000 pesos y Banefe puede tener un promedio de gasto operacional de 770.000 pesos. O sea, en eso, director, hay diferencias y por eso es tan importante que uno realice las cotizaciones. Efectivamente, diferencias, en este caso los gastos operacionales de hasta un 66%. Y no solamente respecto a los gastos operacionales, sino también diferencias, por ejemplo, respecto de los seguros. Diferencia hasta un 225% en los seguros que, como sabemos, en crédito hipotecario hay dos seguros que son obligatorios, que es el seguro contra incendio y el seguro de gravamen.
Esto es excepcional porque en la mayoría de los créditos el seguro no es obligatorio, algo muy importante. Como el seguro de desempleo, por Exacto. ejemplo, que es añadido a algunos créditos de Y consumo. uno siempre tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo y a uno no le pueden paquetizar, no le pueden atar la venta a un producto financiero. En este caso, el crédito hipotecario sí tiene estos dos y hemos encontrado diferencias apreciables que como consumidores tenemos que utilizar al momento de la cotización. Recordar, por ejemplo, dos derechos muy importantes al momento de enfrentar este proceso, que es un proceso arduo, difícil para los consumidores. Primero, que tenemos derecho entonces a tener estas cotizaciones y estas cotizaciones tienen que tener una vigencia mínima de 7 días. ¿Para qué? Para que yo pueda ir a la institución competidora del frente, del lado, de la esquina y poder comparar las dos cotizaciones. Y en segundo lugar, si a mí me llegan a rechazar el crédito ofrecido, yo tengo derecho a saber por escrito las condiciones objetivas que justifican esta denegación de venta, en este caso de acceso al crédito. ¿Por qué? Porque como consumidor tengo derecho a que no me discriminen arbitrariamente y estas cosas asociadas a la información y al respeto de los derechos son contenidos mínimos de la ley que todas las empresas que están en el mercado financiero deben cumplir. Director, usted mencionó de pasadita un tema muy importante que tiene que ver con las tasas variables mixtas y también con las tasas fijas. Eso, claro, quizás es difícil de entender como una tasa variable, una tasa fija, pero a la larga también hay diferencias en el precio si elegimos una por sobre la otra. Efectivamente, y estas tasas entonces, una tasa variable, una tasa mixta que tiene un componente variable y otro que tiene una tasa fija, representan distintos niveles de riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tasa variable, hay una forma de cálculo que a lo mejor, por ejemplo, me va a traer un precio menor, pero que eventualmente yo puedo asumir un riesgo mayor porque no sé a ciencia cierta cuánto voy a estar pagando si cambian algunos parámetros. En cambio, la tasa fija es menos riesgosa y también representa un cobro, en este caso un costo mayor. Y esto significa que la tasa fija yo voy a tener siempre la misma cuota de dividendo. Con una tasa variable puede ir variando entonces la misma cuota y es más difícil a la hora de realizar presupuestos mensuales. Efectivamente, y es más difícil también proyectar cómo va a estar esa variación porque depende de cambios que no son visibles desde el presente hacia el futuro. Nos queda poquito tiempo, director, pero ¿usted aconsejaría ahora comenzar a cotizar para poder cumplir el sueño de la casa propia? De todas maneras, hoy día es el momento más adecuado para empezar a cotizar, no solamente porque estamos en algunas condiciones que pueden ser favorables, también tenemos otros escenarios que se empiezan a desarrollar a propósito de, por ejemplo, la reforma tributaria de los próximos 2 años, que es un escenario interesante, sino que además es un proceso que es un proceso largo. Por lo tanto, empezar a cotizar, empezar a solicitar esta información y también fijarse muy bien en lo que acabamos de conversar, Gabriela, el costo total del crédito y la carga anual equivalente, porque muchas veces hay otros conceptos que están asociados a los créditos que permiten a los consumidores, que no permiten a los consumidores comprar adecuadamente, y estas dos condiciones, que siempre tienen que estar informadas, nos permiten entonces tener un acceso más rápido y menos asimétrico a la información que se nos entrega. Director, según lo que usted ha podido escuchar, ¿las modificaciones a la reforma tributaria incluirían algún tipo de modificación en el IVA a las viviendas? Sí, pero respecto, y eso nos da para una entrevista completamente distinta y más larga, pero de acuerdo a ciertos parámetros y que tiene que ver también con la condición de empresa y de comercialización permanente de viviendas. Por lo tanto, hay algunos impactos y lo importante entonces es saber bien que tenemos derecho a la información, pedir la información, cotizar y aprovecharla. Muy bien, pues director, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, lo dejamos y le advertimos también sobre las precipitaciones que están cayendo. Le vamos a mostrar imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, director. Ahí estamos. La Unidad Operativa de Control de Tránsito nos informa y nos muestra lo que ocurre en Alameda con Santa Rosa. Llueve en la capital y en la noche, en la madrugada, podrían ser precipitaciones bastante más intensas. Tome las precauciones, volvemos enseguida. Comienza a disfrutar el doble de gigas con los nuevos planes Pro de Claro. Además, envía mensajes por WhatsApp y navega por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Pórtate a Claro y obtén el nuevo plan Pro 4 GB y llévate un Samsung Galaxy Grand Prime con cuota inicial 0. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el gobierno. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del mundo sindical y el rechazo del empresariado, pondría fin al reemplazo en huelga, consolida la titularidad sindical y los pactos de adaptabilidad. La iniciativa, que ya fue despachada de la Cámara de Diputados, ahora estaría en condiciones de ser analizada, en particular
por los senadores. Conversamos de este tema con el diputado del PPD, integrante de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias diputado, gracias. Diputado, estamos en medio de la tramitación de esta reforma laboral. Le quería preguntar por las críticas que surgen a esta iniciativa porque no generaría un mayor número de empleos. Es que nosotros siempre hemos contestado, hemos dado la misma respuesta. Esta reforma laboral no busca crear más empleo, busca un equilibrio en las relaciones laborales, eso es. Hay otras políticas públicas que están enfocadas para crear empleo, como es Más Capaz, por ejemplo, que es una política pública del gobierno donde se pretende incorporar a 300.000 mujeres, a jóvenes. Entonces siempre hemos dicho lo mismo a los que argumentan, ¿no es cierto?, que esta reforma no da empleo, porque la verdad es que lo que se busca acá es empoderar a los sindicatos para que haya una relación equitativa de las relaciones laborales. Y así que seguiremos, no solamente nos quedaremos con el Más Capaz, ¿no es cierto? Tendrán que haber otras políticas públicas enfocadas para que haya más empleo. Diputado, hay quienes dicen que este no sería un tan buen momento para impulsar una reforma laboral que podría perjudicar en parte al sector empresarial y por ende generar menos puestos de trabajo en un momento de desaceleración económica. Ahí también hemos dado siempre la misma respuesta, porque fíjate que la otra vez en la comisión alguien decía, con más años que yo acá en el Parlamento, decía, todas las veces que hemos tratado de hacer un cambio al Código Laboral, se ha dicho lo mismo, que no es el momento. De repente cuando la economía está muy buena, se dice que no hay que subirse por el chorro, y cuando las vacas están flacas, ¿no es cierto?, que no es el momento porque la economía está pasando un mal momento. La verdad que en ningún lugar del mundo mejorar las relaciones laborales puede afectar la economía y el empleo. Yo entiendo que en el proceso que puede haber incertidumbre a cómo va a quedar, y por eso siempre he sido partidario también que esto se haga de manera rápida, dentro de lo rápido que se puede, por la magnitud de la reforma, para que se termine cualquier tipo de incertidumbre. Pero que la reforma en sí misma vaya a afectar el empleo, la economía, la verdad que no veo por dónde. Diputado, quizás uno de los emblemas de esta reforma laboral tiene que ver con el fin al reemplazo en huelga, que fue ratificado tras el último cónclave de la nueva mayoría, incluso por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Si podemos explicar, diputado, a qué se refiere ese punto y qué pasa también con los denominados servicios mínimos en caso de huelga. Lo que pasa es que en Chile, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hasta antes que se apruebe esta reforma definitivamente, los trabajadores no tienen un derecho real a huelga. Acá lo que la huelga consiste, y muchas veces los ciudadanos lo ven cuando caminan por Santiago, que los trabajadores se paran fuera de la empresa con tambores, ¿no es cierto?, a hacer ruido, a manifestarse, pero la empresa sigue funcionando, sigue produciendo. La huelga, el efecto de la huelga o el objetivo de la huelga es parar la producción. Ahora, dicho esto, yo creo que nadie quiere llegar a una huelga. O sea, pensar que los dirigentes sindicales solo buscan la huelga es no conocer el movimiento sindical. Yo creo que acá todos hacen los mayores esfuerzos para que no haya la huelga. Pero llegado ese minuto, el efecto de la huelga tiene que ser parar la producción. Y en Chile no se da eso. Por eso hoy día con esta reforma, con el fin al reemplazo, lo que vamos a hacer en definitiva es darle un derecho real a la huelga a los trabajadores de este país. Diputado, y en relación a lo mismo, cuando hablamos de ciertos servicios mínimos en los cuales no se puede paralizar, ¿nos referimos, por ejemplo, a servicios de salud, servicios de transporte? Acá hay dos hechos que son diferentes. Una son las empresas estratégicas, ¿no es cierto?, que hay empresas que uno entiende que no puedan parar porque pueden afectar la salud de las personas, la seguridad del país, en fin, hay algunas empresas denominadas estratégicas y hay otras que se ha puesto que son los servicios mínimos, que van a tener que acordarse entre empleadores y sindicatos. Yo entiendo que ahí se van a hacer todos los esfuerzos, porque también han dicho, hay muchos que querían que no hubieran servicios mínimos, pero yo creo que los empleadores siempre van a llegar a acuerdo con los sindicatos. Pensar que no van a llegar a acuerdo es partir de la mala fe. Yo no entiendo que no puedan conversar y decirme estos son los servicios mínimos, si esto no funciona, la verdad que puede quebrar la empresa, puede producir un daño mayor, porque ningún trabajador tampoco pretende que la empresa quiebre, porque es su fuente de trabajo, o que la empresa, ¿no es cierto?, se termine.
Entonces pueden haber servicios mínimos, pero eso siempre van a ser, lo dice el proyecto, acordados entre el empleador y el sindicato. Y nosotros lo aprobamos así porque entendimos que era de sentido común, que hubiesen algunos servicios mínimos. Ahora querer transformar todo en servicio mínimo, no sé, yo actuar de la mala fe, pues yo espero pensando de la buena fe que tanto empleadores como sindicatos, ¿no es cierto?, van a lograr un acuerdo y definir claramente cuáles son los servicios mínimos de cada empresa. Diputado, y este concepto de titularidad sindical, ¿quiere decir entonces que solo las personas sindicalizadas van a poder recibir los beneficios de una negociación, no así quienes no están sindicalizados? Así es, pero lo que existe hoy día es que, mira, mucho, el 10%, el 15% se moviliza, los dirigentes se llevan todo el costo que significa llegar a una huelga, no solamente el costo, el desgaste que produce estar paralizado, los descuentos, muchas veces los despidos, porque despiden a los que van a huelga, y los logros que ese pequeño porcentaje de trabajadores y dirigentes consigue, la empresa lo que hacía, algunos decían de muy buena fe, otros decían para que el día de mañana desincentivar la afiliación al sindicato, es extender el beneficio. Unilateralmente el empleador lo extendía. Por lo tanto, el trabajador que se queda sentado en su escritorio sin hacer nada, sin mover un dedo, mientras los otros estaban afuera llevándose los descuentos y las posibilidades de despido, se llevan los mismos beneficios que esos trabajadores. Entonces, lo que se hace hoy día es que solamente estos beneficios se los lleven los que están afiliados al sindicato, y en base a un acuerdo nuevamente entre el sindicato y el empleador, ese beneficio se puede extender al resto de los trabajadores. No solamente en forma unilateral como se hace hoy día, que el empleador siempre lo extiende con una clara motivación, no siempre, pero muchas veces así, para que no haya ninguna motivación para que ese trabajador el día de mañana se afilie, porque basta que el resto se lleve el costo y yo voy a recibir los mismos beneficios. Muy bien, pues diputado Tucapel Jiménez, le agradecemos enormemente por comentar los alcances de esta reforma laboral y estaremos atentos al trámite que sigue en el Senado ahora con su discusión en particular. Se aprobó en general, ahora va a sala, creo, se aprueba nuevamente en general en el Senado y empieza la discusión en particular que espero salga en el mes de a fines de septiembre, debiera salir. Muy bien, pues diputado, le agradecemos, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Seguimos monitoreando nosotros lo que ocurre con este sistema frontal que afecta a las zonas centrales de nuestro país. Le agradecemos a ustedes por escribirnos a nuestro Twitter, _es noticia, con la apreciación de lo que ocurre en cada una de las ciudades cuando tenemos imagen en vivo de lo que ocurre en Padre Hurtado con Kennedy. Nos llegan tweets, por ejemplo, de Valparaíso. Nos preocupa enormemente lo que puede ocurrir en los cerros, principalmente producto de los incendios que se han registrado en el último tiempo. Nos escribe, por ejemplo, Te Amo Valpo, y nos dice aquello. Estamos viendo imagen ahora de lo que ocurre en la Avenida España, en Valparaíso, precisamente, donde también se produce un problema de congestión y de acumulaciones de agua producto de las precipitaciones. Escríbanos, mañana estaremos, por supuesto, con el detalle de lo que ocurrió con este sistema frontal y a tomar todas las precauciones del caso. Nos vamos, que esté muy bien, nos reencontramos mañana.